Buen día. Hoy vamos a hablar de melanoma maligno, lo que te van a preguntar en la rotación. Para empezar, las características de la piel. Es el órgano más grande del cuerpo humano, cumple con funciones de protección, ya sea de infecciones, lesiones, quemaduras, golpes y temperaturas extremas. Por ende, cumple con la función de termorregulación y tacto. Asimismo, cumple con la función de reservorio de agua y grasa y la síntesis de vitamina D. La estructura son tres capas principales: la epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la capa más superficial de la piel. Hablando de la capa basal a la más apical, vamos a empezar por el estrato basal. El estrato basal está conformado por queratinocitos y células madre, que son las encargadas también de formar estos queratinocitos que van subiendo a través de este epitelio, a través de las cinco capas o estratos. El primer estrato, el estrato basal; el segundo, el estrato espinoso; el tercero, el granuloso; el cuarto, el lúcido; y el quinto, el estrato córneo. El estrato basal, como ya dije, está conformado por células madre que van a formar los queratinocitos, que van a tener un aspecto de epitelio cuboidal que va subiendo y se va aplanando conforme estas células van yendo a la superficie. Para que un queratinocito llegue a la capa superficial, en promedio tarda 25 días, más o menos 2 días, podríamos hablar de un promedio para la población general. La siguiente capa es el estrato espinoso, donde vamos a tener, si bien los queratinocitos que se están aplanando, también vamos a tener presencia de células de defensa, que son las células de Langerhans, y los melanocitos, que van a ser el protagonista de este tema. Siguiendo con las capas, el estrato granuloso sería el siguiente, que siguen siendo estos queratinocitos cada vez más aplanados, que ya van a estar formando gránulos de queratoyalina, que van a ser los que van a formar esa capa superficial de la piel y nos van a dar esta capa de protección. Eh, el estrato lúcido es un estrato que únicamente se va a encontrar en tejidos de plantas de los pies y en las palmas de las manos. Finalmente, el estrato córneo, donde ya tenemos células planas que no dejan de ser queratinocitos, que surgieron del estrato basal y terminaron en este estrato más superficial, cumpliendo con la función de protección y termorregulación. Tener una barrera del espacio interno y el espacio externo. La segunda estructura es la dermis. La dividimos en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar es la capa más superficial de la dermis, contiene papilas dérmicas con colágeno tipo 3 y está ricamente irrigado por vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas sensoriales, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. La dermis reticular es la capa más gruesa de la piel, contiene grandes haces de colágeno tipo 1, fibras elásticas maduras y está en contacto con el tejido subcutáneo. Asimismo, contiene los apéndices cutáneos, como son glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y además aquí los vasos la atraviesan de manera vertical. Los receptores cutáneos que tiene la piel eh, son diversas terminaciones nerviosas con distintos nombres. Tenemos terminaciones nerviosas libres, que se van a encargar de la sensación, del tacto ligero, calor, frío y la nociocepción, o sea, el dolor. Y están alrededor de folículos pilosos en toda la piel. Los discos de Merkel son terminaciones dendríticas que se han expandido, como podemos ver, bueno, no lo tenemos en la imagen, pero se encargan del tacto y presión sostenido y están en la base de la epidermis, básicamente en el estrato basal. También tenemos los corpúsculos o terminaciones de Ruffini, que también se encargan de presión sostenida y están en la dermis e hipodermis. Los corpúsculos de Meissner son dendritas encapsuladas en el tejido conjuntivo, se encargan de la sensación de textura, vibraciones lentas también, y está en la dermis superior, en la capa papilar. Aquí tenemos un corpúsculo de Meissner y su imagen. Y finalmente los corpúsculos de Pacini,
que son dendritas también encapsuladas, pero en forma de láminas, como podemos ver en esta imagen. Se cargan de la presión profunda, vibraciones rápidas, y están en los planos profundos de la dermis. Con esto como un pequeño repaso de la piel como un órgano. Ahora hablando exclusivamente del melanocito, son células derivadas de la cresta neural. Su principal función es la producción de melanina a través de la melanogénesis. Y este proceso lo realiza dentro de compartimentos citoplasmáticos especializados llamados melanosomas. Aquí, como podemos ver en esta imagen, la melanina se produce a partir de la L-tirosina. La tirosinasa se va a encargar de la degradación de L-tirosina en L-dopa. Nuevamente entra en acción la tirosinasa sobre la L-dopa formando L-dopaquinona. Y finalmente la L-dopaquinona por la misma tirosinasa va a formar feomelanina y eumelanina, que son los pigmentos de la piel. El melanocito a través de estos melanosomas va a transferir la melanina a las diversas células, a los diversos queratinocitos a través de pseudóporos que produce el melanocito, cumpliendo con esta función. Pues ya sabemos la función de la melanina, que es además de generar ese pigmento, es defender, por decirlo de esta manera, a las capas más internas de la piel de la radiación solar, la UVA y UVB. Entonces, el melanocito va a ser la célula afectada en el melanoma. Antes de pasar a la patogénesis, hablemos de la epidemiología, al menos a nivel mundial y en México. A nivel mundial, el melanoma es el cáncer número 17 en incidencia y va a ser la causa número 22 de mortalidad, hablando en términos de cáncer a nivel mundial. En México es el cáncer con número 20 en incidencia y se equipara también siendo el número 20 en mortalidad. En México, 1.3% de la incidencia de total de todos los pacientes con cáncer va a ser por melanoma y el INCAN reporta un aumento de esta enfermedad con una evolución casi del 500% en los últimos años. El subtipo más frecuente en México es el melanoma lentiginoso acral y representa cerca del 8% del total de casos y se manifiesta en la piel de palmas, plantas y debajo de las uñas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el melanoma maligno? Vamos a tener la exposición a los rayos solares UVA y UVB, pacientes con piel clara, sobre todo también pacientes pelirrojos. 60% de estos pacientes van a expresar el gen BRAF positivo. La FDA considera también a las camas de bronceado como un carcinógeno. Las camas de bronceado predisponen a melanoma maligno y pacientes con geroderma pigmentoso. Eh, Esta es una patología que va a predisponer a múltiples patologías oncológicas, entre las cuales se encuentra melanoma. Continuando con la importancia de la radiación UV, la radiación UVB produce daño directo del ADN, mm, por ejemplo, sustitución de guaninas por timinas. Sabemos que en las cadenas de DNA lo usual es que las timinas estén unidas a las adenosinas, las adeninas, las timinas y las citosinas a las guaninas. Pero aquí hay sustitución de guaninas por timinas. Entonces tendríamos una citosina que se une a una, eh, a una guanina. Hablemos un poco más acerca de
las alteraciones genéticas que produce la radiación solar. Tenemos, de hecho, radiación solar tipo UVA, UVB. Aquí, como podemos ver en esta imagen, la UVA llega a regiones más profundas de la piel. La UVB se queda en la dermis pupilar y reticular. Pero es importante conocer que al menos en los estratos más superficiales de la piel vamos a tener estos cambios genéticos generados por la radiación. La mutación más común es en BRAF, por la sustitución del ácido glutámico por una valina en el aminoácido 600, y va a representar entre el 70 y el 88% de todas las mutaciones BRAF. Sin embargo, también pues es importante saber qué, o sea, qué es lo que hace una mutación BRAF. Una mutación BRAF va a tener una interacción con MEC, o sea, se va a fosforilizar MEC, como vemos en esta imagen, y va a terminar también actuando sobre ERK, que es una quinasa regulada por señales extracelulares, que se encarga de la inhibición de la apoptosis y va a producir un aumento del crecimiento celular. Entonces, ahora imaginen qué es lo que va a suceder en un melanocito, que va a tener un descontrol, que al final es lo que pasa en una célula oncológica, en una célula maligna, que va a tener un control de regulado, disregulado, y un crecimiento desregulado, y la apoptosis no va a verse inhibida. También tenemos mutaciones en los genes KIT, en el 15% de los melanomas sacrales, y también tenemos melanomas que se van a presentar en mucosas. Esto nos va a hablar de que el melanocito no se encuentra exclusivamente en la piel, pues ya vimos que proviene del neurovectodermo, entonces lo vamos a tener también en otras regiones como en mucosas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de cuál es el abordaje clínico de un melanoma maligno. Eh, la ya reconocida, el acrónimo ABCDE. Entonces, cualquier manchita, cualquier mancha, cualquier nevo que sea asimétrico, pues tiene que llamarnos la atención. Los bordes en los nevos, si son irregulares, también han de llamar la atención. Si tienen dos o más colores, la C de colores también es un punto en el que tenemos que poner atención en estos pacientes. El diámetro, las lesiones que tienen más de 6 milímetros también les tenemos que poner especial atención. Y la evolución, ver cómo cambian con el tiempo este tipo de lesiones. Y dentro de la evolución vamos a tener el signo del patito feo. Como ya comentábamos previamente, los pacientes que tienen múltiples nevos van a tener un factor de riesgo mayor para evolucionar con melanoma. No todos los melanomas nacen de un nevo previo, de hecho, en 15 a 30% sí se producen en nevos previos, pero la gran mayoría van a salir de novo. Entonces, poner atención en pacientes que tienen múltiples nevos, o los que se refieren que tienen muchas pecas, pues también hay que observar cómo evolucionan esas lesiones. Aquí, por ejemplo, tenemos este paciente que tiene, pues sí, un patito feo dentro de todas sus lesiones. O sea, si bien tienen nevos de distintos tamaños, los colores suelen ser similares, pero aquí tenemos una lesión que ya tiene más de 6 milímetros, tiene más de dos colores, bordes irregulares, de hecho es asimétrica, y pues habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero esta o la hacemos biopsia o la mandamos con el dermatólogo si tenemos alta sospecha de que sea un melanoma. No lo podemos dejar así sin atención. ¿Cómo se clasifica el melanoma? Lo clasificamos, tienen más variantes, pero estas son las principales que van a ver: el melanoma léntigo maligno, el de extensión superficial, el melanoma nodular y el melanoma acral lentiginoso. Dentro de todos los melanomas vamos a tener que tienen dos fases de crecimiento: una fase de crecimiento radial, que es la expansión de las células malignas, ya se dice de manera radial, o sea, en la extensión de la superficie de la piel,
y una fase de crecimiento vertical, que es la más riesgosa porque ya no se va a ver cómo va creciendo poco a poco esa lesión, sino que las células malignas van a crecer pues de manera vertical hacia los tejidos hacia abajo. O sea, va a pasar por epidermis, dermis reticular, dermis pupilar, hipodermis. Y pues que esto con la subsecuente lesión de vasos sanguíneos y una alta capacidad metastásica de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entrando de lleno con el melanoma léntigo maligno. Esto lo vamos a encontrar en un 10% de los casos. Generalmente son pacientes ancianos, en un 90%, y se van a encontrar las lesiones en cara y en zonas fotoexpuestas. Aquí vamos a tener pacientes que van a tener mutaciones asociadas a los genes BRAF y NRAS. BRAF afecta en un 28% y NRAS en un 15%. Reitero, se encuentra localizado en superficies expuestas a la luz solar y en particular en la región malar del carrillo y en las sienes. Entonces, usualmente va a ser una paciente añosa con una región fotoexpuesta, usualmente esa paciente que tiene una mancha superficial en la cara, en la mejilla, más de 60, 70 años, con una evolución de más de 5 años de esta lesión. Entonces, usualmente son de crecimiento muy lento, pero sí o sí ameritan la interconsulta al servicio de dermatología para la valoración subsecuente. Todos los melanomas ameritan la valoración subsecuente por dermatología. La siguiente lesión sería el melanoma de extensión superficial. Este es el que se presenta en el 70% de los casos. eh, Usualmente se presentan en mujeres jóvenes. El 30% de estos melanomas van a ser sobre nevos previos, por eso la importancia del signo del patito feo. Mm, Son en superficies con exposición intermitente. Los hombres se van a presentar en la espalda y mujeres en piernas. Se presentan como máculas en mosaicos de colores, crecen en un promedio de 4 a 5 años en su extensión superficial y después se infiltran de forma nodular y generan metástasis en un 35 a 70% de los casos. Igual los genes afectados son BRAF y NRAS. Algo importante que igual y no comenté respecto a la radiación solar es que los pacientes que presentan exposición solar crónica no van a tener tanto riesgo de presentar un melanoma maligno, sino los que realmente presentan el riesgo son los que tienen quemaduras solares severas. Aquel paciente eh, que tiene un Fitzpatrick clarito, o sea, personas de piel blanca, eh, que se exponen a la playa, no se ponen bloqueador solar y tienen esas quemaduras rojizas, rojas, rojas, y que arden al tacto, son los que tienen mayor factor de riesgo para tener estas alteraciones genéticas acumulativas a lo largo del tiempo. El siguiente sería el melanoma nodular, se presenta en el 15% de los casos. Este es el de peor pronóstico. Usualmente se presenta en hombres de edad media, tiene una aparición repentina sobre cualquier zona de la piel y se presenta como un nódulo negro uniforme, rápidamente invasor y va a crecer de manera vertical y por eso es muy peligroso porque no tiene la extensión superficial sobre la piel, sino solo esa fase de crecimiento vertical que evidentemente es maligna y puede metastasizar de manera más fácil. Usualmente se presentan con úlcera y sangrado y los genes afectados son BRAF en un 47% y NRAS en un 33%. Las lesiones, como lo pueden ver en esta imagen, son rojizas, violetas o con un negro azulado. Y usualmente pueden ser uniformes o se mezclan con un color marrón y negro. Finalmente, tenemos el melanoma más común en nuestro país, que es el melanoma acral lentiginoso. Se presenta en un 5 a 10% de los casos, afecta a pacientes afroamericanos y asiáticos. Eh, Se puede presentar en varones ancianos, bueno, se presenta más bien en varones que ya superan los 60, 50 años de edad
Y aquí, como lo pueden ver, es una lesión en la planta del pie, en talón. Se puede presentar también en el lecho unguial. No tiene relación a la fotoexposición, es una mácula en mosaico y su pronóstico empeora con un diagnóstico tardío. Aquí las alteraciones genéticas son en NRAS y en BRAF en un 10%. Y aquí cambia, aquí encontramos ya también la alteración del KIT en un 5 a un 10%. Aquí tengo pues la imagen de Bob Marley, puesto que él padeció melanoma acral lentiginoso. De hecho, él jugaba fútbol y ese fue uno de los factores determinantes para que ese melanoma empeorara, porque tenía esa lesión y tenía un contacto físico con el balón, lo cual a largo tiempo Bob Marley no se revisó, terminó metastatizando esa lesión y pues fue lo que se llevó a este grande de el reggae. ¿Cómo se clasifica el melanoma? Pues lo primero que tenemos que hacer, ya sea ustedes como internistas, si ven una lesión pequeñita o una vez que ya hizo referencia a dermatología, se tiene que hacer eh, eh, el tratamiento. Tanto el diagnóstico como el tratamiento se va a realizar con biopsia. Es una biopsia excisional, se hace pegadito a los bordes de esa lesión y se envía a patología. Eh, Y patología nos va a decir o nos tiene que dar una clasificación, la clasificación de Breslow, en la cual nos va a hablar de la supervivencia del paciente. Las lesiones que se encuentran en el epitelio in situ tienen una supervivencia del 90 al 100%. Hablamos de un Breslow en estadio 1 cuando la lesión es menor de 1 milímetro. La supervivencia a 5 años es de 80-90%. Breslow en estadio 2, bueno, el Breslow es de 1 a 2 milímetros, nos habla de un estadio 2 con una supervivencia de 70-80%. El Breslow de 2,1 a 4 milímetros nos clasifica el paciente en estadio 4 y el Breslow de más de 4 milímetros en estadio 4 con un 50% de supervivencia. Entonces, nuevamente, estadio 4 más de 4 milímetros, estadio 3, 2,1 a 4 milímetros, estadio 2, 1 a 2 milímetros, estadio 1, 1 milímetro. ¿Cuándo se tiene que realizar biopsia de ganglio centinela? Cuando tenemos un Breslow mayor de 0,75 milímetros, cuando hay ulceración de la lesión o el patólogo encuentra más de una mitosis por milímetro de tejido que haya analizado. Entonces, también la clasificación de la estadificación va a variar de acuerdo a si el paciente tiene úlcera o no tiene úlcera en la lesión. La úlcera se representa como una A, como una B, y si no tiene úlcera, como una A. Un paciente sin úlcera, en cualquier estadio, se le va a representar como T1A, T2A, T3A o T4A. En cambio, los pacientes que tienen una úlcera ya se representan como estadio T1B, T2B, T3B y T4B. Entonces voy a reiterarlo nuevamente cómo se estadifica. T1 es menos de 1 milímetro de lesión, T2 es de 1 a 2 milímetros, T3 de 2 a 4 milímetros y T4 más de 4 milímetros. Recuerden esta estadificación, se les van a preguntar, muy probablemente va a ser una pregunta de examen. Y aquí cómo se hace también la estadificación de acuerdo a si hay nódulos o metástasis en estas lesiones. Pero esto de, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, recuerden que la M es de metástasis y aquí vamos a tener, por ejemplo, un 4M1A que nos habla de cualquier Breslow, cualquier número de nodos, ganglios centinelas afectados. Y cuando tenemos ya metástasis en tejido blando o en regiones distantes. 4M1B es cualquier T, cualquier N, y cuando hay metástasis ya pulmón, más cualquier sitio del M1.
El estadio 4M1C habla de enfermedad cutánea más visceral, pero no en sistema nervioso central. Y el 4M1D es cualquier T, cualquier N más metástasis en sistema nervioso central. Esta pregunta de alto grado de dificultad probablemente no se las vayan a preguntar, a menos que estén en la residencia de oncología o medicina interna. Los estudios que se han de realizar si hay afectación ganglionar depende de la afectación y en qué sitio esté, pero se suele solicitar tomografía computada, PET-CT o resonancia magnética craneal. ¿Y cómo se va a dar el tratamiento? El tratamiento cuando tenemos una lesión in situ es con la extirpación de 0,1 centímetros y seguimiento. O sea, se hizo ya la extirpación de esa lesión y se extiende el corte de la lesión o la decisión a 0,5 centímetros, medio centímetro, muy poquito. Cuando estamos ante un Breslow de menos de 1 milímetro, se realiza una extirpación de 1 centímetro y se va a dar un seguimiento. Suena poco, pero en realidad sí tiene una profundidad considerable. Cuando hablamos de un Breslow de más de 1 milímetro, se realiza una extirpación de 1 a 2 centímetros. Asimismo, se hace el estudio de ganglio centinela y la linfadenectomía, dependiendo de cuántos ganglios estén afectados. Recuerden, la biopsia de ganglio centinela se hace cuando tienen un Breslow mayor de 0,75 milímetros, cuando hay ulceración o más de una mitosis por milímetro. Se habla incluso de que cuando tenemos un Breslow de 0,85 milímetros y ulceración, ya es indicación de realizar una biopsia de ganglio centinela. Finalmente, cuando ya estamos en estadios 3 y estadio 4, pues se ha de brindar terapia biológica. De hecho, las terapias biológicas surgieron con la finalidad de tratar el melanoma. De hecho, el melanoma fue de los primeros blancos terapéuticos para el tratamiento de este tipo de enfermedades oncológicas. Hace mucho tiempo se, se llegó a tratar con interferón, pero hubo una alta asociación con ideas suicidas. Los pacientes se terminaban suicidando por el uso de interferón con esto. La verdad, fue una tragedia, pero surgieron nuevos tratamientos como son nivolumab, pembrolizumab, y van dirigidos, por ejemplo, si tienen el paciente con una mutación en BRAF, se ha de usar babrafenib más trametinib, o también en estos mismos pacientes con la mutación BRAF se puede utilizar tratamiento con bemorafenib o drabafenib. También se pueden utilizar inhibidores de MEK como trametinib o cabimetinib. Se pueden utilizar dos medicamentos, pero algo bien importante es que ha de ser dos de la misma familia, ya sea inhibidores de la PD1, inhibidores de MEK, o se juntan dos anti-CTL4, perdón, o dos anti-PD1, pero no puede ir uno y uno. Pero esto es muy cambiante, en realidad cambia con los años, con los meses, de acuerdo a estos estudios. De hecho, los estudios de oncología son los que tienen, pues ya saben, las revistas de oncología al final son las que están corriendo los estudios a largo plazo, cortes enormes, entonces por eso es que estos tratamientos van cambiando mes con mes, año con año. Pero al menos traten de quedarse con esa idea. Se suelen utilizar o dos anti-PD1 o dos anti-CTL4, o sea, de la misma familia. En estadio 4 se utiliza pembrolizumab o nivolumab o bemorafenib más capimetinib o dabrafenib más trametinib. Mm, Pero recuerden que estos estadios ya, estadio 3 y estadio 4 es cuando tenemos lesiones que ya van más allá de 4, más de 2 milímetros. Pues ameritan sí o sí la realización del ganglio centinela y el descarte de metástasis a distancia y actividad tumoral. Espero esto les
sírvanme como un repaso. Eh, ya saben, si ustedes lo desean, pueden tomarle captura de pantalla a cualquiera de las diapositivas que aquí yo les he hecho con mucho gusto. Eh, y si les es de ayuda para sus clases, pues qué mejor. Y asimismo, si tienen dudas, preguntas, retroalimentación para este video, estoy abierto a leerlos y con mucho gusto los veo. La finalidad es que aprendamos juntos en estos temas y pues se lleven algo. Una recomendación que les doy es que si no tienen tiempo de ver el video, lo pueden poner también como un audio. Al final toda la información está ahí para que lo vean como un pequeño repaso. Sin más por el día de hoy, me despido y nada, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Y usen bloqueador solar.